Recorrido por la historia insurgente y protagónica de la Patria Grande. Te invitamos a cruzar el hecho histórico con relatos y protagonistas del pasado, presente y futuro, que es hoy. Viaje en el tiempo. Es el momento de estar más unidos que nunca para defender lo que por derecho histórico nos pertenece. La Guayana Esequiba. No nos quitan ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el territorio nacional. Nunca que se respete el acuerdo de Ginebra. Es nuestra causa justa, el Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional. La historia lo dice, 1966, un acuerdo de respeto y paz. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Seguiremos construyendo de la patria los destinos. No cederemos a lo que nos pertenece. El legado de Bolívar haremos que se respete. No nos quitan ni un pedazo más de tierra. La lucha sigue. Que se respete el acuerdo de Ginebra. Atentan contra el Esequibo y su naturaleza. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el territorio nacional. No nos quitan ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional. Como venezolanos, nuestro sentido de pertenencia se hace cada vez más grande. Dice: la lucha incansable sigue por proteger lo que por derecho histórico hoy debemos defender. El pueblo levanta la bandera, gritando una sola voz: el Esequibo es Venezuela. No nos quitan ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Oye, atender contra el Esequibo y su naturaleza. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el territorio nacional. No nos quitan ni un pedazo más de tierra, jamás. Que se respete el acuerdo de Ginebra. El Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional. Bien, bravo, qué bueno. Eso es un grupo de gaita con una de esas gaitas que están, bueno, dando el palo hoy día, como dirían los pueblos. Déjenme colocar aquí este teléfono en condiciones de transmitir a través de Facebook Live. Bueno, escuchábamos al grupo gaitero LAG Venezuela con la gaita El Esequibo es nuestro. Y yo quiero precisar con esto, antes de dar los créditos y anunciar que estamos al aire a través de la Radio del Sur en el programa Viaje en el Tiempo, que la precisión semántica es Guayana Esequiba. Pero ya vamos a hablar de eso. Antes quisiera yo primero agradecerles la sintonía que tienen ustedes. Oye, José, ¿tú sabes dónde nos escuchamos local? En Los Teques, ¿sí? Y bajando la Panamericana. Ya les voy a comentar por qué estaba yo por ahí, pero quiero decirles que estamos trabajando con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez,
En los controles el gran José Blanco, con quien compartí algunas de las cosas que voy a decir son de su obra, de su creación. No te rías, José, porque es así. Él me dio algunos tips que yo los considero importantes, porque creo que en todo proceso de diálogo, en todo proceso de comunicación debe haber un diálogo y no un monólogo. Yo parto de ese principio. Eso lo decía George Gadamer, ahora que estamos estudiando la hermenéutica, el giro hermenéutico, que las ciencias sociales, las ciencias exactas, en estos tiempos modernos, se han convertido en monólogas. Eso significa que no dialogan con el entorno. Pueden hacer grandes descubrimientos, pero lo hacen en solitario. Y bueno, los historiadores generalmente trabajan en solitario, pero ellos tienen que entender, y eso lo asumo como doctrina, que tenemos que tener un diálogo. Y ese diálogo lo da usted. Usted va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo con esto. Por ejemplo, ahora nos están escuchando, bueno, quiero decirles que quien produce y modera este programa es un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Me faltaba dar ese crédito. Y es que ahora nos sintonizan un grupo de gente, de amigos, sobre todo de amigos que bueno, se han animado a sintonizar y un poco a debatir los temas que nosotros traemos aquí. Hoy estaba titulado el programa Guri, poderoso y vulnerable. Pero eso es una realidad que vamos a asociarla con lo del exequivo, porque tiene que ver. Y es en el sentido de que una de nuestras grandes estructuras, digamos, de orden básico, estratégico, es el sistema interconectado de electrificación. Y hoy vamos a tener una conversación muy breve para conocer un poco esos detalles históricos que a veces no conocemos. Bueno, porque por X razón, pero una vez que lo conocemos, pero yo no sabía esto. Como por ejemplo lo que en estos días, que no puede ser días, el presidente Maduro, a través de su grupo de asesores, bueno, descubrieron que resulta que la Guayana Esequiba, estos son palabras, voy a darle los créditos, ¿cómo que se llama nuestro operador de noticias, José? Ajá, Carlos, yo le expliqué, bueno, es que lo que ocurrió con la Guayana Esequiba fue que los Estados Unidos nunca dijeron que eran nuestros defensores, Zamuro cuidando carne. Bueno, se pusieron de acuerdo con el juez ruso que estuvo en 1899 lidiando con el tema del laudo arbitral, y se pusieron de acuerdo con los ingleses. Bueno, yo les voy a dar la concesión de votar a favor de Inglaterra sobre ese territorio, y ustedes, los rusos, me dan Alaska. Entonces Carlos dice, pero eso es un trueque. Sí, pero un trueque infernal, un trueque completamente justo, en el que Venezuela quedó disminuida a sus casi 160.000 kilómetros cuadrados. Son 159.000 y tantos kilómetros cuadrados, que es la Guayana Esequiba. Vamos entonces a hacer una primera aproximación de que, porque se dice que el Esequibo, y eso es rápido decirlo, ¿verdad? Uno dice Esequibo y tú dices rápido, pero la precisión legal es Guayana Esequiba. ¿Por qué? Porque así se identificó como el gran territorio de Guayana, que era según los documentos, era el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Pero es que incluso antes de ser capitanía, era el territorio que negoció España en el tratado en 1500 y tanto, el tratado de Tordesillas, que era la distribución que hizo el reino portugués con el reino español. El tratado de Tordesillas en 1530, creo. Entonces, desde allí, ese gran territorio, ustedes ven el mapa que por el cual se negociaron los españoles y los portugueses. Bueno, este territorio era gigantesco, ¿no?
Luego se convirtió en Capitanía General de Venezuela y teníamos todo lo que era el Bichada, toda esa zona de Colombia, los llanos de Colombia, eso pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Como el territorio que hoy se está en litigio, que es la Guayana Esequiba. Ahora, ¿por qué no debemos llamarlo Esequibo? Voy a hacer una explicación breve. Atención a los amigos que están transitando por la Panamericana, que yo sé que me están escuchando. Mucho cuidado, mosca. Vean para atrás, el retrovisor, cuidado. No estén usando el celular, por favor. Miren que no se pueden concentrar uno. Y es el hecho de que el río Esequibo es lo que significa un espacio físico, geográfico, es un río, que es el Esequibo, que tiene otra historia, ¿por qué se llama Esequibo? Allí termina nuestra frontera, la frontera que delimitó la Capitanía General de Venezuela en 1810, la que se convirtió luego en república y que luego fue ratificada en 1999 con esta constitución que hoy día es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que la República Bolivariana de Venezuela tiene como frontera, ¿no? Estamos obviando el conflicto que hay hasta el río Esequibo. Entonces, mal pudiéramos llamarlo territorio Esequibo, porque el río Esequibo, en la parte este, pertenece a Guyana, que anteriormente era Guyana Británica y luego se convirtió en la República Cooperativa de Guyana. Y la costa occidental del río Esequibo es allí donde comienza Venezuela. Eso sí le damos un tratamiento de orden histórico y jurídico, porque los documentos así lo dicen. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que desde 1840 y tanto, un señor que perfectamente lo calificó el presidente Maduro como un mercenario, que era un suizo contratado por la monarquía española, empezó a delimitar, a hacer las trazas cartográficas y bueno, y casi nos quitan hasta Ciudad Bolívar. No puede ser. Entonces, de ahí comenzó un litigio que, como ustedes saben, ya yo no voy a ahondar en eso, a partir de 1899, bueno, un juez que no tenía, que no cumplió con los requisitos de rigor. Primero, que no había representación de venezolanos. Había un representante de Rojas que no lo dejaron, no tenía ni voz ni voto, porque nos representaban los Estados Unidos y resulta que los Estados Unidos estaban defendiendo eran sus intereses y no los de Venezuela. Y allí estaba, y no era que eran unos abogaduchos los que estaban allí litigiando eso, no. Harrison, que fue el jefe de la representación norteamericana, fue presidente de los Estados Unidos. Primero fue secretario de Estado y después presidente Harrison. Y una firma, la firma Mallet Prevost, que por aquí está un libro que yo al principio lo mostré, Los 3 momentos de la controversia del límite de Guayana, el incidente en Yuruán y Cleveland y la doctrina Monroe, escrito impreso en 1962 y de autoría de Enrique Bernardo Núñez. Es un libro que obviamente ustedes ven, no es fácil conseguirlo. Yo exhortaría al Estado venezolano a imprimir este libro, porque no solo porque contiene elementos de orden histórico significativos. Además que el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, lo ha citado mucho y es una muy buena fuente. Voy a cerrar esta parte para luego entrar en el Guri, porque entiendo que nosotros debemos hacer un llamado de alerta ante lo siguiente. Los Estados Unidos, entonces, negoció con los ingleses y con los rusos, según una versión de Samuel Moncada que la creo, porque uno no se explica cómo es posible que Estados Unidos no nos haya defendido. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ellos no estaban defendiendo, ellos estaban defendiendo, eran los negocios que ellos tenían. Y ese trueque que implicó la entrega por parte, digamos, en la defensa de la Guayana Esequiba
a Inglaterra fue intercambiada por Alaska. Y los rusos le entregaron Alaska y yo te entrego la Guayana Esequiba. Ahora, la dimensión de Alaska, en correspondencia con la de Guayana Esequiba, por supuesto, es abismal, pero de allí la ventaja que tenía los Estados Unidos en hacerse de un territorio mucho más grande, con oro, y los ingleses también con oro, porque estaban pensando era en el oro, que ellos creían que hay ahí. Es posible que haya oro, no solamente oro, ahí hay coltán, ahí hay uranio, y sobre todo en la costa hay petróleo. Y ya hay cerca de 5 barcos, y eso no lo digo yo, eso lo dijo el propio presidente de la ExxonMobil, yo lo comenté en un programa anterior, que hay no menos de, en petróleo, una cantidad importante que haría y hace que Guyana ilícitamente se apropie no solamente del petróleo que está, sino de cerca de 11.000 millones, eso es una cantidad abismal de metros cúbicos de gas que hay allí. Y no es que se apropie Guyana, no es Guyana. Y allí otro elemento importante para que nosotros comprendamos por qué está ansiosamente, no Guyana, no el pueblo guyanés, es el presidente Ali del Partido Popular, del PPPC, y el vicepresidente Yadet, que fue presidente y que entró en conversaciones con el presidente Chávez y después con el presidente Maduro, antes del 2015, cuando les dio la berraquera a Obama y emitió aquella orden de que nosotros éramos una amenaza no sé qué tal. Y es a partir del año 2015 cuando se descubren estos yacimientos y entonces cierran las conversaciones. Ahora, ¿qué le está entregando la Exxon a Guyana a cambio de extraer ese petróleo? El 12% de las ganancias. Es decir, que la Exxon, los 8 dueños de la Exxon, las 8 personas dueñas de la Exxon, 8 individuos se van a llevar una gigantesca riqueza producto de la comercialización de los hidrocarburos que están allí en gas y petróleo, dejándole no al pueblo de Guyana, ojo, atención a esto, sino a Yadet y Ali, el 12%, que es una cantidad importante para 2 limpios, para dos títeres es una cantidad importante, no sé cuántos millones, pero al pueblo de Guyana no le va a quedar nada. ¿Cuál hubiese sido la otra reacción? Bueno, que hubiesen entrado en negociaciones con Venezuela y hubiesen ido hasta un 50-50. Y ellos hubiesen tenido mayores ganancias. Por supuesto, en esas conversaciones, Venezuela exigiría o debería exigir que esas riquezas, como efectivamente aquí la han logrado, sean en beneficio social, en beneficio del desarrollo industrial de esos pueblos. Bueno, esa es la situación. Ahora, yo voy a tomarme unos minutos porque yo creo que los 3 momentos de la controversia de los límites de Guayana, escrito por Enrique Bernardo Núñez, eso viene desde los años 40, ¿saben? Cuando descubrieron una información que fue crucial. Como hoy se descubre, hoy estamos descubriendo que la cosa era un trueque malévolo, maléfico para Venezuela y para América Latina y para el Caribe. ¿Por qué es maléfico? Porque privilegia a 8 hombres, 8 personas que son los dueños de la ExxonMobil y no privilegia a los pueblos del Caribe como lo hizo Venezuela con el programa Petrocaribe, que le daba petróleo a los pueblos del Caribe a precios favorables para ellos y pagos favorables. Eso no lo hace la Exxon. Nunca. Y en esta historia, como la que nos reveló el profesor Samuel Moncada, en el hecho de que fue intercambiada Alaska por la Guyana Esequiba,
hay otra información que es bueno que la reconozcamos, y es el hecho de la injusticia que se cometió contra Venezuela el año 1899 y que fue el año 1944, es decir, 45 años después, cuando se permitió conocer a través de un testamento hecho por Mallet Prevost y entregado al juez en causa, que era Otto Schönrich, indicaba al final de este es un texto largo, ¿no? Como de 5 páginas, pero al final es cuando dice la verdad, y la verdad escrita en 1944 es esta. Esto lo dice Mallet Prevost, que era uno de los representantes de Estados Unidos. Estados Unidos tenía a Harrison, tenía a Fuller, a Brewer y tenía a Mallet Prevost. Y Mallet Prevost, entiendo yo, en su dignidad, antes de morir, que ha debido decirlo vivo, antes de morir se confesó con Dios, y Dios no va a mentir, y le dijo la verdad al juez. Se lo dijo y le dijo lo siguiente: estuve de acuerdo con el general Harrison, que era el jefe de la delegación de Estados Unidos, supuestamente defensor de Venezuela. De nuevo, Samuro cuidando carne. Y así se lo hice saber a los magistrados Fuller y Brewer, que eran los dos otros representantes de Estados Unidos. ¿Me están copiando? ¿Está entendido, José? ¿Está entendiendo, no? La decisión del tribunal la decisión en 1899, fue en consecuencia unánime. Sí, claro. Los magistrados ingleses, los magistrados norteamericanos y el juez ruso. Pero, si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, ¿cuál es ese sector desde el punto de vista estratégico? Bueno, es que nos querían quitar las bocas del Orinoco. Náguara, nos querían quitar el delta Macuro. Incluso querían llegar cerca de Ciudad Bolívar. Insólito. El sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, pero fue injusto para Venezuela y la despojó de un territorio, repito, la despojó, le quitaron, le robaron un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. No hay duda de esto. Lo anterior, para finalizar, ha sido dictado por mí, es decir, por Mallet Prevost, el 8 de febrero de 1944 a Otto Schönrich, miembro de la firma Curtis Mallet Prevost Cole Mosley en Nueva York en 1944. ¿Se dan cuenta? Este es el documento que asume Venezuela a partir de 1962, cuando comienzan la formulación de un litigio ante Gran Bretaña. ¿Y por qué razón? Bueno, yo me puedo ir desde el año 66, estos 2 minutos que me quedan, hasta hoy, que es, digamos, el quinto tiempo que expresa el presidente. Y es que ya desde 1965, antes del Acuerdo de Ginebra, Venezuela había intentado, aquí está un telegrama, una copia de un telegrama, de unos documentos confidenciales que conseguimos en los archivos, buscando material en el Archivo General de la Nación, donde el embajador Efraín Chad Aristigueta señala que Inglaterra no tiene la menor disposición para entrar en negociación y que ellos entrarían en negociación si se respeta el laudo arbitral. No, porque el laudo arbitral era arbitrario, era completamente injusto contra Venezuela. Y señala lo siguiente, leo la parte final, dice, conversaciones han llegado a un impasse, punto, otra parte se adhiere a discutir, otra parte es Inglaterra, a discutir únicamente validez del laudo arbitral de 1899. Estamos hablando del año 65. Han sido rechazadas, proponer esta tarde interrumpir la reunión ministerial
para reanudarla el día que convenga del mes de enero del año 1966. El próximo punto, la posibilidad en el caso del anterior, acuérdense que esto está escrito como telegrama. Finalmente dice, entre tanto, favor comunicar el mensaje que le dimos al canciller para su información confidencial y en ningún caso para publicación, asimismo al Ministerio de la Defensa. Conversación de la Embajada en Londres. Y señala que, en consecuencia, todas sus consecuencias, le ruega, dice el embajador, instrucciones inmediatas para reunión que comienza en media hora. Es decir, que los ingleses nunca cedieron a negociaciones, y se dieron cuando ellos entregaron, digamos, la colonia. Fíjense ustedes, ellos liberaron a Gran Bretaña. Ya me voy ahí al cortejo, José. Te veo que está interesante porque estás poniendo atención. Ellos entregaron a Gran Bretaña, a Guyana, esa supuesta independencia, pero dejaron condicionantes, por ejemplo, que Guyana fuera miembro del Commonwealth y que siguiera las políticas. ¿Y qué es el Commonwealth? Bueno, el gobierno de Gran Bretaña. Pero no solamente eso, sino que el ejército de Guyana fue entrenado por el ejército inglés. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de estos cuentos de la Guayana Esequiba, y ahora vamos a hablar del Guri. Ya volvemos. Ya volvemos con Viaje en el tiempo. Los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. La radio del sur. Diciendo la verdad al mundo. Del sur. 8 de noviembre de 1823. Toma de la plaza de Puerto Cabello. Último bastión español en suelo venezolano. Javier Escala, historiador. El 8 de noviembre de 1823, la plaza de Puerto Cabello es tomada por el ejército de la Gran Colombia. Era esta la última acción de armas de la Guerra de Independencia en Venezuela. 2 días después, el castillo de San Felipe, hoy Libertador, capitularía ante el general Páez, concluyendo así 13 años de feroz lucha. Puerto Cabello había sido una ciudad muy disputada por patriotas y realistas. En 1813 y 1814 fue sitiada sin éxito por Simón Bolívar. 7 años después, tras la victoria de Carabobo, los realistas se refugiarían en sus muros en procura de resistir y encontrar desde ella un mejor escenario para continuar las hostilidades. En 1821 a 1823 se dieron en Venezuela 64 acciones de armas. Los realistas, al mando de Miguel de la Torre y luego de Francisco Tomás Morales, reconquistaron Coro y Maracaibo. Por otro lado, Puerto Cabello sería sitiado 3 veces por el general Páez. El último sitio inició en septiembre de 1823. Para entonces había sido liberado Maracaibo, y todos los esfuerzos fueron entonces concentrados en la rendición de aquel puerto, el último bastión de España en Venezuela. En octubre, Páez había estrechado el sitio, desviando las aguas y tomando fuertes posiciones desde donde bombardear la ciudad. Desde La Guaira vino la ayuda de la Marina al mando de Renato Bellucci. El 7 de noviembre de 1823, a las 10 de la noche, Páez ordena el asalto por el Manglar Oriental. 500 hombres cruzarían el lugar, burlando la corbeta Bailén y las baterías Princesa y Constitución. A las 2:30 de la mañana del día siguiente, tocaron tierra y tomaron las defensas, además de hacerse con el control total de la plaza, dando así término a la guerra regular contra España. 8 de noviembre de 1823. Toma de la plaza de Puerto Cabello. Último bastión español en suelo venezolano. Calabozo 88.7 FM Guárico. Continuamos con
Viaje en el tiempo. Bien, regresamos a Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur en todo el territorio del país. Oye, quiero saludar las frecuencias porque no las mencioné, ¿no? Vamos a mencionarlas. En Caracas, la 98.5, en La Guaira, la 98.7, en Calabozo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, en El Tigre, donde nos escuchan. Oye, un saludo a los del Tigre, ¿saben? Que esa gente es buena por ahí, ¿no? En Trujillo y en el Táchira, Rubio, Palmira, pero también en Los Teques. Están bajando por ahí. ¿Por qué yo le nombré a Los Teques? Porque resulta que tuve un incidente esta mañana y tuve que, bueno, auxiliarme con los oficiales de la policía de la Policía Nacional Bolivariana. Excelentes muchachos. Oye, se los agradezco. Ahí está, voy a nombrarlos. No tengo ya el nombre del comisario general de la policía allá en Miranda, pero el comisario González, el inspector González y el primer oficial Delgado, junto con los muchachos que están ahí en la estación de San Antonio, que me auxiliaron. Muy bien. Quiero también enviar un saludo ahora que está escuchando la doctora Mercedes Ponce Delgado y al diputado Fernando Soto Rojas, que creo que está en Puerto Cabello, a ver si nos escucha a través, que sepa que estamos bien. El profesor Pedro Calzadilla Álvarez, sí, que nos escucha, también nos ve a través de Facebook Live. Aquí me aparecen nombres, ¿no? En la lista aquí está Rosamelia, está en España, siempre enviamos un saludo a Rosamelia, que nos escucha. Esta es nuestra sintonía internacional. En la Biblioteca del Estado, Rómulo Gallegos de Bolívar, oye, un saludo a todos los trabajadores de la biblioteca, a las trabajadoras de la biblioteca. Creo que pronto vamos a tener una conferencia con ellos. Vamos a ver, todavía estamos precisando al diputado Soto Rojas y al profesor Jorge Berrueta, quien ya se reportó. También, bueno, decía yo a Pedro Calcella. Mire, como inicialmente habíamos hablado, yo les había prometido que íbamos a hablar sobre el Guri, pero en función de un aspecto de orden defensivo y del riesgo que significa tener un conflicto con los Estados Unidos, eso lo llamamos en comunicación percepción de riesgo, y es el hecho de que la vulnerabilidad que tiene nuestra región en torno al tema eléctrico. Los que trabajamos de vez en cuando el tema estratégico sabemos que hay un ciclo situacional, sobre todo en la época de noviembre, diciembre, que aumenta el consumo de energía. Obviamente se ponen lucecitas de colores, está Navidad y plum pam, y entonces también está la carga de uso, porque la gente, bueno, es la fiesta y los fiesteros amanecen, entonces ustedes saben lo que ocurre. ¿Por qué te ríes tú, José? Eso es un indicativo de que aumenta el caudal de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica. Pero lo cierto es que la historia del Guri es una historia que yo la voy a relatar con mucho más detalle en las próximas semanas, porque creo que es importante, sobre todo lo que hizo la electricidad de Caracas, las negociaciones turbias que hizo la electricidad de Caracas en manos de una familia que era los Machado Zuluaga, cómo ellos torpedearon todo ese proceso que fue iniciado en los años 40, pensado, entre otros pensadores, por Rafael, Pérez Alfonso, que, bueno, pensaron en la posibilidad de tener un gran sistema interconectado en Venezuela, y que los pueblos pequeños tuvieran acceso al suministro de energía económica. Pero quien se hizo de los grandes negocios de la industria eléctrica fue la electricidad de Caracas, porque hizo lobby. Primero se opusieron al desarrollo cuando Pérez Jiménez, y lograron insertar dentro de la Comisión para el Estudio de la Potencialidad del Río Caroní a gente donde estaba, dirigiendo eso entonces por Rafael Alfonso Rabar, que por cierto, después en los años 60 se convirtió en accionista de la electricidad de Caracas. Claro, ya venía trabajando hace tiempo, los Machado Zuluaga lo venían trabajando y lo convencieron, pues dándole
una cantidad de acciones en la electricidad de Caracas. Pero en principio retrasaron el proceso y hay unos documentos que incluso el mismo Ricardo Zuluaga lo relata en un libro sobre la industria eléctrica. Él lo dice con desfachatez. Pero en tiempos de Rómulo Betancourt, para poder iniciar el proceso de construcción de la represa del Guri, había necesidad de pedir recursos. Y la electricidad de Caracas, con sus relaciones con la Washington, con las empresas transnacionales de energía eléctrica, hicieron un lobby en Estados Unidos para que, una suerte de extorsión, ¿no? Si el Banco Mundial le daba el crédito a Venezuela, el Banco Mundial le exigió a Rómulo Betancourt que incluyera en esa comisión a la electricidad de Caracas. ¿Para qué? Para hacerse de la facturación por flujo de energía eléctrica gratuita. Es decir, la electricidad de Caracas fue subsidiada por el Estado venezolano al darle, por ejemplo, la facturación de la ciudad de Caracas. Y eso molestó mucho a Pérez Alfonso, que era Juan Pablo Pérez Alfonso fue el pensador de todo esto, entre otros, pero digamos él. Y él se opuso a eso. Y delante del presidente, ahí estaba presente el ministro de Hidrocarburos, que era él, el de Fomento. Estaba presente Salón Mesa Espinosa como miembro del secretario de organización del Partido Acción Democrática entonces, y Betancourt le dio un golpe a la mesa y le dijo: ¿quién es el presidente? El presidente soy yo. Y a los días expulsaron del gabinete a Juan Pablo Pérez Alfonso. Y la electricidad de Caracas, a pesar de que siempre se quejó de que nunca tenía ganancias, fue una de las empresas con mayor ranking dentro de las operaciones bursátiles. Pero nosotros conversamos con Vladimir Adrianza, el doctor Vladimir Adrianza, y nosotros le preguntamos cuáles fueron los lazos de dependencia de la industria eléctrica venezolana con las transnacionales norteamericanas. Escuchemos lo que nos dijo el profesor Vladimir Adrianza. Los lazos de dependencia de la industria eléctrica venezolana con las transnacionales norteamericanas se remontan a principios del siglo XX, en 1903. A partir de entonces, las transnacionales norteamericanas se convirtieron en los principales proveedores de equipos y servicios de la industria eléctrica venezolana. La Electric Bond and Share Company, Westinghouse Electric Corporation y la General Electric Company estuvieron entre los primeros proveedores de CAAFE para la construcción, mantenimiento, suministro de equipos, tecnología y servicios a dicha empresa en la construcción del sistema eléctrico nacional. A partir de la construcción de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, es decir, la central del Guri, en 1960, la dependencia se intensificó, pues la central fue construida por una asociación entre CAAFE y la Westinghouse Electric Corporation. La dependencia se proyecta a todo el sistema eléctrico nacional y abarca equipamientos complejos como, por ejemplo, las turbinas de generación de las centrales eléctricas y los sistemas escala destinados al control y optimización de sus operaciones. Cierto, esto es absolutamente histórico, pero agrego yo a eso el tema de los transformadores. Los grandes transformadores eran proveeduría de la Westinghouse, ¿no? Pero la Westinghouse, junto con otras también, porque estaba la General Electric, pero sobre todo la Westinghouse, era ese lazo de dependencia que teníamos con tecnológicamente con los Estados Unidos. Si se echaba a perder uno de esos aparatos y ellos decían: no, nosotros no lo vendemos, no, nosotros lo vamos a vender a ustedes porque lo tienen bloqueado, nos quedamos sin luz. Por eso es que es necesario el tema de la diversificación tecnológica y la diversificación productiva. Pero nosotros le preguntamos al profesor Adrianza, ya para ir cerrando el programa, que nos mencionara 3 aspectos de la vulnerabilidad actual de la industria eléctrica en Venezuela. Y esto es un poco lo que nos dijo el profesor Adrianza. Escuchémoslo. Podemos señalar varias causas de la vulnerabilidad del CEN y entre estas figuran: primero, la generación centralizada de electricidad desde Edelca en El Carroní, que produce el 70.5%
de la electricidad producida en Venezuela. Cualquier falla en esa fuente de generación indiscutiblemente conlleva a un colapso en el sistema. En segundo lugar, las fallas en el mantenimiento por motivos presupuestarios, la vulnerabilidad de las instalaciones a los cambios en el medio ambiente y junto al descenso de los caudales en el río Caraní, como sucedió a finales de la primera década de este siglo. Tercero, la obsolescencia de los componentes utilizados y la necesidad de actualización de los mismos con el pasar del tiempo. Cuarto, la dependencia de los componentes importados producidos por potencias industriales cuya adquisición se hace difícil debido al bloqueo financiero y tecnológico que presenta el país en estos momentos. Además, su adquisición es sufragada, o era usualmente sufragada, por las divisas proporcionadas por la renta petrolera, actualmente mermada por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas sobre nuestro país. El sabotaje al CEN por parte de grupos opositores ha contribuido a la inestabilidad del sistema en todo el país y principalmente en el interior, donde se suceden grandes fallas del suministro eléctrico. Además, hay que entender que desde hace muchos años, varias décadas más bien, existe un déficit en la generación eléctrica en el país, desde 1980, desde los años 80, que no ha sido subsanado y que requiere de importantes inversiones en este sector. Este es un pequeño resumen de los motivos. Tal vez detalladamente podemos ahondar mucho más en todo lo que afecta al sistema eléctrico nacional, incluyendo otros elementos como la ineficiencia en los servicios públicos y otros elementos que escapan al objetivo de este micro. Ciertamente, y gracias al doctor Vladimir Adrianza por hacer esas advertencias que son pertinentes, ¿no? Si se ponen a ver, son críticas de orden constructivo que le permiten a nuestros mandatarios tener, aprehensiones sobre eso. Yo estoy seguro que el gobierno nacional, el Estado venezolano, ha tomado las consideraciones, algunas de estas consideraciones que ha señalado el doctor Adrianza, y que forman parte de nuestra lucha permanente por mejorar los servicios del sistema eléctrico nacional, el que llama CEN. Pero además de esto, ante la disyuntiva del conflicto que se ha presentado producto de los no acuerdos o no el irrespeto de los acuerdos de Ginebra por parte de Guyana, que tiene de telón de fondo ahora, antes a Gran Bretaña y ahora a los Estados Unidos, es muy probable que ellos, que Estados Unidos, como es histórico, como es tradicional, intenten sabotajes que puedan incluso afectar el sistema eléctrico. No es una medida, no es una aseveración dislocada, es una aseveración que tiene que ver incluso con la experiencia reciente, porque el año 2019 fue afectado el sistema eléctrico nacional colocando un virus en el sistema informático, como lo señaló el profesor Vladimir Adrianza, y bueno, ¿se acuerdan que nos quedamos 5 días sin luz? Pero el pueblo se iluminó con inteligencia, se iluminó con velas. Y claro, no es la situación ideal, pero entonces se contrataron, hay que recordar eso, se contrataron unos expertos rusos para determinar cuál fue, y fue un virus que introdujeron en el sistema telemático que controla el sistema eléctrico, y bueno, estamos en esos riesgos, y esa es parte de lo que en nuestra lucha cotidiana en resistencia hemos hecho en este pueblo venezolano, que merece todo nuestro respeto y que obviamente estamos convocando a participar en este proceso electoral del 3 de diciembre, votando por el sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo, como dijo José, yo no puedo decir la palabra que dijo José, pero porque eso es mío, chicos, porque eso es mío, de mis hijos, de todos nosotros, de este pueblo venezolano. Entonces, ¿qué? ¿Tienes una transmisión para arriba? Bueno, vamos entonces, ¿qué hago? ¿Quieres que te le entregue la transmisión? Sí, entregamos a prensa y nos despedimos de esta manera. Chao.